Y para completar justamente el pasaje, es decir, completar todos los asientos del avión, quizás va a realizar un vuelo con diferentes escalas, poniendo en riesgo, porque sabemos que en aviación lo que puede favorecer un mayor accidente es el despegue y el aterrizaje. Si hacemos más escala, pero estamos potenciando que pueda realizarse un accidente. O por ejemplo, no en este país, pero en otros países donde se utiliza mucho el traslado de personas en barcos para vender más pasajes, se suben muchas más personas y pueden haber problemas con el barco, como sucedió en Bañolas, que en España se hundió se hundió un barco a causa de que se lo sobresaturó de pasajeros. Exactamente. O por ejemplo, cuando en las metrópolis, en Buenos Aires y las grandes capitales, se quiere tratar de descongestionar el tránsito, pero ¿qué piensa el gobierno? De repente realizar un canal de subte. A lo mejor por un comportamiento humano de realizar el canal de subte por una mala estrategia a nivel de la ingeniería, se derrumba el suelo y se puede derrumbar lo que hay arriba, que puede ser un edificio, una casa. Es decir, que hay desastres que tienen que ver con comportamientos humanos. Hablamos tienen que ver con situaciones o fenómenos naturales, las situaciones que tienen que ver con el tema geográfico que predispone a ciertos desastres, y las relaciones, lo que tiene que ver con los comportamientos humanos. Hay otro tipo de desastres que, a diferencia de todos los primeros, son muy frecuentes, pero que afectan a un número de víctimas mucho menor, y que son los que vemos a diario, que son los accidentes de tránsito, los incendios, los robos en la callejeros, la violencia en la calle y demás. En este tipo de emergencias, nosotros no siempre son los bomberos que van a intervenir, porque a veces si es una cuestión de violencia en la callejero, llega la policía. Pero reconocer que también existe este tipo de emergencia, que quizás es menor. Entonces, debido a este amplio abanico de situaciones que pueden llevar o favorecer un desastre o una emergencia, se toma imperiosa la necesidad de formar en conocimientos básicos, en conocimientos concretos y adecuados de intervención en el ámbito de las emergencias. Es decir, que uno tiene que aprender uno tiene que saber y aprender cómo va a actuar ante una persona que está sufriendo un ataque de pánico en la vía pública, o ante una persona que está viendo cómo se le incendia su casa. Es decir, cómo va a actuar a posterior de que realizó su tarea, es decir, el salvamento y la extinción del fuego y demás. Entonces va a surgir de este abanico la necesidad de formar en primeros auxilios psicológicos al personal profesional interviniente y que vinculado a las emergencias, que hoy por hoy son muchos. Por lo tanto, en este caso estamos hablando con bomberos. Me parece importante que el bombero, como uno de los principales operadores a nivel de intervención en emergencia, tiene que tener claro con fines psicológicos, tiene que tener claro algunas cuestiones. La primera cuestión que me parece muy relevante es tener una idea clara sobre la respuesta psicológica de la persona o de las personas que han sido víctimas de eventos. Y para eso es importante, vuelvo a repetir, pasado el salvamento y la primera instancia, que es el trabajo propio de cada uno, tener en cuenta cuáles son las respuestas peritraumáticas, es decir, las respuestas inmediatas de esta persona. Si hay respuestas físicas, se accidentó y tienen problemas a nivel de lo físico; si hay respuestas emocionales, cognitivas o comportamentales. De repente una persona, un choque en cadena en una ruta, puede generar que una persona pueda tener fracturas múltiples, puede estar en un estado de shock psicológico, puede tener un trastorno cognitivo y no tener conciencia de cuál es el número de teléfono familiar cercano o su grupo de sangre, y puede haber también trastornos o perturbaciones de lo comportamental. Es decir, la persona tuvo un accidente, no tiene nada físico, pero está en lo comportamental, se está muy desorientado, se abre la puerta, empieza a caminar y se pierde. Por ejemplo, hay muchos casos en donde ocurren estos tipos de accidentes, que después se sacan en la tele, que se solicita el paradero de tal persona,
porque la persona se perdió, es decir, se desorientó, entró en una amnesia y empezó a divagar por la calle. Entonces, es importante conocer la respuesta psicológica de la víctima, y como respuestas psicológicas tenemos que tratar de tener un primer acercamiento a lo que son las respuestas disociativas. Las respuestas disociativas de toda víctima tienen que ver con el shock psicológico, la desrealización, la despersonalización y la amnesia. Si bien toda persona es singular y todos somos distintos, y ante eventos, por ejemplo ante incendios, no toda persona reacciona del mismo modo, porque